Continuamos con las clases que estamos dando bajo el tema del bautismo que da salvación. En la primera clase vimos que habían dos cosas obligatorias, solo vimos una, para poder ser parte de la presencia de Dios, entrar a la presencia de Dios. Y solo vimos una, que es la purificación. Y hoy vamos a ver la siguiente, para poder formar parte del pueblo de Dios. También había otra cosa obligatoria en el Antiguo Testamento, y esto es la circuncisión. Y dice Génesis capítulo 17, verso 10 al verso 14, dice de la siguiente manera: Este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será, escuche, por señal. Si usted le da lectura al verso 11, el escritor deja claro que esa circuncisión les iba a reconocer por señal, o esa era una señal de que ellos eran parte del pueblo de Dios. Y dice el verso 12: y de edad de 8 días se circuncidará todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero. A cualquier extranjero que no fuere de tu linaje debe ser circuncidado, el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Dice el verso 14: y el varón incircunciso, escucho que dice, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona, así lo dice el texto, será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Era una obligación la circuncisión para el pueblo de Israel y para el extranjero que venía, y aquellos que habían comprado como esclavos deberían pasar este proceso, porque esta circuncisión era visto como la señal: estos son mi pueblo, estos son parte mío, estos quieren formar parte de mi pueblo. O sea, y la señal era la circuncisión. Y todos aquellos que querían estar dentro de la presencia de Dios o formar parte del pueblo de Dios tenían que circuncidarse. Eso era obligatorio. No podían pasar por alto esta situación, porque la misma Biblia dice que el que viole, el que no haga caso, el que no se someta, va a ser cortado. Dios eso decía, ese es un mandamiento de parte de Dios. Iba a ser cortado del pueblo de Dios, porque no ha cortado su suciedad, no ha quitado su inmundicia. Eso es lo que la Biblia está diciendo. O sea que la circuncisión, hermanos, era la señal de que eran parte del pueblo de Dios. Esa era la señal. Bueno, decía, yo soy del pueblo, bueno, vamos a ver si está circuncidado. En la circuncisión se cortaba el prepucio del pene del niño, y entonces ahí se quitaba toda esa inmundicia, y el que no tenía esa señal no podía ser identificado. ¿Sabe cómo identificaban a aquellas personas? Y tenemos tantos conteos en las escrituras que dice que murieron tantos, porque cuando habían guerras morían tantas personas, que 20,000, 30,000. Entonces, ¿cómo se hacía ese conteo? Y que decían, este es donde el pueblo de Dios. Murieron tantos del pueblo de Dios, porque revisaban si era circuncidado, entonces les permitía decir, estos eran del pueblo de Dios y murieron tanto, porque revisaban si se había cortado el prepucio. Entonces, la circuncisión era algo que era obligatorio hacerlo para poder ser parte del pueblo de Dios. Eso era una señal de que eran del pueblo de Dios, la circuncisión. O sea, no es algo que Dios lo quiso poner al pueblo solo por ponerlo. No, esa va a ser la señal de que ustedes son hijos, de que ustedes son parte de mi pueblo. Ahora ven, eso en el Antiguo Testamento había una señal. Ahora nos vamos a trasladar al Nuevo Testamento, porque también
en el Nuevo Testamento tenemos también una señal. Recuerda que en la antigua era, para ser parte del pueblo de Dios tenía que tener una señal. En el Nuevo, para ser parte del pueblo de Dios, también se necesita una señal. Ahora, ¿cuál es la señal que la persona debe tener? Y cómo, y cómo puede obtener esa señal también para poder formar o ser parte del pueblo de Dios. Y vamos a ver más adelante, vamos a ver en Colosenses, en Colosenses, en el capítulo, en el capítulo 2, vamos a ver exactamente. Vamos a ver el capítulo 2, verso 11 al verso 13. Dice de la siguiente manera, capítulo 2 de la carta a los Colosenses, verso 11 al verso 13. Dice de la siguiente manera, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Dice la Biblia, fuiste circuncidados, pero no con circuncisión que se hizo con la mano, con un cuchillo o con una piedra. No, no hecha de mano. Dice la escritura, al echar de vosotros, dice, el cuerpo pecaminoso, al quitarlo, el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de quién? De Cristo. Pero ¿cómo? Aquí lo dice el 12, sepultados. O sea, de esa manera fuiste circuncidados, sepultados con él, ¿en qué? En el bautismo. Dice más adelante, en el cual fuiste también resucitados, no solo te sepultaste, también resucitaste. O sea, su circuncisión fue a través del bautismo. A través de ese acto que hiciste, sepultaste con Cristo. Y también dice, y resucitaste con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándolos todos los pecados. Sabe que nosotros también obtenemos la señal. ¿Y cómo? ¿Cuál es el medio que la persona puede obtener la señal? La Biblia lo dice. A través, dice, ustedes, la circuncisión que han recibido, lo han hecho el medio ha sido sepultándose con Cristo. Y no solamente sepultándose como lo hizo él, sino que recuerde que él resucitó. Y también el escritor dice, y resucitados con él también. Porque el medio ya no es un cuchillo, o ya no, la circuncisión no es literal, ya no es en la carne literal, como se hacía en el Antiguo Testamento. Recuerde que allá era para obtener una señal de que era el pueblo de Dios. Aquí también, para que me identifiquen a mí, a usted, como parte del pueblo de Dios, yo debo tener una señal. ¿Cuál es el medio que yo voy a usar para obtener esa señal? No es lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia que es a través del bautismo. En el bautismo se obtiene la señal de que usted es hijo de Dios, de que yo soy hijo de Dios. En el bautismo no hay otro medio. La Biblia nos da otro medio. O sea, pero a veces, pues, trata a las personas de querer que las personas entiendan de una manera diferente y de tratar de meter pensamientos al mundo o a las personas que le rodean y dicen, no, no es así. Pues la Biblia dice que es así. Yo obtengo una señal a través del bautismo. No hay otro medio. En el bautismo, ¿sabe por qué en el bautismo? ¿Para qué era la circuncisión en el Antiguo Testamento? Para quitar esa pudrición, esa suciedad, esa inmundicia, como la Biblia lo dice. Para quitar esa carne que era inmunda. ¿Y sabe qué es lo que hace el bautismo también? Porque el escritor lo dice. En el verso 13 al final dice, perdonando todos vuestros pecados. Porque el perdón de pecados, se dice en la Biblia, se obtiene a través del bautismo. No hay otro medio. Aunque mucha gente lo diga, que hay otro, que hacen esto, lo otro, no lo hay, no va a existir. Porque
hay un paso, hay un patrón a seguir, y eso es lo que yo le decía en la primera clase, no se puede violar, no le podemos quitar ni poner, no lo entiendo, tengo que hacerlo, el procedimiento no se puede cambiar, o sea, y si se cambia, ya entonces entramos nosotros en un problema. Entonces, en el bautismo se corta aquella carne que se cortaba ya literal. Ahora, ¿cuál es la carne que se corta en el bautismo? La Biblia lo dice. Aquella carne que está viciada, aquel cuerpo pecaminoso, en estos versículos. Eso es lo que se corta ahí, porque a través de ese bautismo nosotros, Dios nos perdona nuestros pecados. Dios limpia nuestros pecados en el bautismo. Entonces, esa carne contaminada la dejo a un lado, la dejamos a un lado. Y es ahí donde el escritor también menciona que ahí es donde nos perdonan nuestros pecados. O sea, la suciedad, la carne inmunda que habitaba en nosotros antes de venir a Dios, es ahí donde se circuncida, en el bautismo, porque esto es algo, hermanos, espiritual. Y el problema que hay en la circuncisión decía, porque era obligatorio, decía, y el que no tenga esta señal, decía Dios, decía, será cortado del pueblo. No lo voy a tomar en cuenta. No van a ser parte de mi pueblo. Serán cortados porque no los conozco. O sea, no han hecho lo que yo les he estado diciendo que hagan, que se quiten esa inmundicia. En el bautismo es lo mismo. O sea, ese es el medio para que yo obtenga la señal. Yo no he dicho cuál es la señal. Ese es el medio. No es un cuchillo, no es una piedra como normalmente se usaba en Israel. No, es a través, el medio de hermanos es a través del bautismo. Y el que no tenga la señal del bautismo, ¿qué cree que va a pasar? Si allá no, Dios dice, no, te serás cortado, te voy a eliminar. Y el que no tenga la señal del bautismo, cuando Jesús venga, cuando Cristo venga, cuando Dios mande a su Hijo, y el que no tenga la señal, ¿qué va a suceder? O sea, hermano, lo que trato de decir es que no debemos nosotros enfocarnos en pensamientos propios. Debemos de enfocarlo en lo que la Escritura dice. Y si dice que es a través de esto que se obtiene la señal, a nosotros lo único que nos queda es obedecer para no ser excluidos como lo eran el pueblo de Israel. Y ahora bien, dice Efesios, no, Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, verso 13 y verso 14, vamos a leer, porque también aquí hay algo importante. Efesios capítulo 1, verso 13 y 14, dice de la siguiente manera. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Repito, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es, verso 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mire, a través del bautismo, Dios nos identifica como suyos. Porque ¿cuál es la señal? Dice, ¿cuál es el sello que se obtiene a la obediencia al Evangelio, que es el bautismo? ¿Cuál es? Dice que fuimos sellados. O sea, cuando usted pone un sello en un lugar, eso hace posesión, que a usted le pertenece. O sea, usted puede tener un sello y usted se lo pone a una bolsa y usted dice, eso es una marca, la marca suya. Sí, todos lo identifican, dicen, es de él, es un sello. Ahora, ¿qué va a pasar entonces con aquellas personas que no tienen el sello? Porque la señal que obtenemos a través del bautismo es el Espíritu Santo, porque fuimos sellados
con el Espíritu Santo de la promesa, dice la Biblia. La señal que se obtiene en el bautismo es el Espíritu Santo. ¿Y cómo se puede obtener? Lo que leíamos en Colosenses. Solo es a través del bautismo. Yo quiero tener la señal del Espíritu Santo solo a través del bautismo. Muchas personas dicen que se obtiene de una u otra manera. Y orando y haciendo esto, pues hasta el momento yo no he encontrado la Biblia. Y seguramente creo que no lo voy a encontrar porque no lo hay. No lo hay. Hay muchos versículos que hablan de que la señal se obtiene a través del bautismo. No hay. Ahora, mire que dice que que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, que este Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. Pues yo sé que usted sabe qué es la palabra herencia. Es algo que a usted le han dado, que a usted no le cuesta. Una herencia. Alguien se lo dio. Y eso es el Espíritu Santo. Dios dice, yo les doy mi herencia, el Espíritu Santo. Para cuando yo vuelva, yo necesito que todos tengan esta señal. Aquella señal de la circuncisión que se hacía en la carne, literal, si no la tenían, si no lo identificaban, morían en la guerra y veían que no tiene la señal, ellos decían, este no es del pueblo, este no es de Dios, este es un enemigo. O sea, pero aquellos que contaban que morían en la guerra decían, estos son del pueblo. O sea, y va a haber un momento donde Dios volverá. Porque ese verso 14, que dice que son nuestra herencia, está haciendo referencia a algo que se hacía culturalmente, donde dos personas se podían de acuerdo, comprador y vendedor. El comprador daba una parte de dinero y el que vendía, ¿sabe lo que hacía? Podía llegar otro a darle más dinero o a venderlo o a quererlo comprar. Pero él decía, no, ya tenemos un trato. El trato está cerrado. Y hasta que volvía el comprador, ahí se cerraba el trato. Le volvía a dar lo que le faltaba. ¿Y sabe qué hace referencia a esto? Que el Espíritu Santo son las arras que hemos obtenido y que el trato no está cerrado, porque va a venir al que le corresponde y va a decir, bueno, ¿y dónde está el que tiene la señal? ¿Cuál es la señal? El Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar con aquellos que no tengan la señal? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Va a suceder lo mismo que hacía la circuncisión literal. Va a ser excluidos del pueblo. Eso dice la Biblia. Porque ese trato se cerraba hasta que volvía en la cultura. Eso hace referencia a que eso que se nos ha dado va a venir nuevamente el comprador. Y quien ha comprado la iglesia es Cristo. Y él va a volver y dice, bueno, el trato se cerró. Ustedes son los que aceptaron, ustedes son los que quisieron tener la señal. Ahora vuelvo a terminar de cerrar todo, porque termina cuando Jesús nuevamente vuelva a la tierra, la segunda venida. Aquí se termina todo. Y eso es lo que está diciendo el verso 14. Jesús va a volver y va a ver quiénes son los que no tienen la señal y quiénes son los que tienen la señal. Y el que tenga la señal, este va a decir Jesús o Dios, es parte de mi pueblo. Este es parte de los míos, porque esta señal es obligatoria. Yo debo tenerla. Usted debe de tenerla y debe preocuparse por tenerla. Pero ¿cómo se obtiene? A través del bautismo. No hay otro medio. No hay otro medio. Usted solo enfóquese en leer las escrituras y ver lo que dice. Usted quiere ser parte del pueblo de Dios, tiene que tener la señal. Cuando Jesús vuelva y vea que usted no tiene la señal, va a haber un grave problema. Si lo había en el Antiguo Testamento y eran cortados porque no se querían circuncidar,
¿Qué le hace pensar a usted de que no va a suceder lo mismo? Si usted no tiene la señal, si usted le han dicho otra cosa o ha aprendido algo diferente que no sea la Biblia, es hora de que usted luche por tener esa señal, porque eso es lo que le hace o nos hace formar parte del pueblo. En el Antiguo Testamento habían cosas que eran obligatorias para entrar a la presencia y para formar parte del pueblo. Pero eso era un templo y eran cosas literales, la circuncisión. Lo mismo pasa acá. Cuando Jesús muere y, y tenemos todo este Nuevo Testamento, lo mismo pasa acá. Hay cosas que son obligatorias que nosotros como cristianos debemos de cumplir. Y uno es eh, ser purificados a través del bautismo y obtener la señal que es el Espíritu Santo a través del bautismo. No hay otro medio para poder obtener la señal. Tener el sello que diga yo soy hijo de Dios. Y que Jesús diga cuando venga, este tiene el sello, aquel tiene el sello, y todos vengan, ustedes son parte de mi pueblo, ustedes son parte de los que yo compré. Y aquí vengo a cerrar el trato. Vengan conmigo hacia la vida eterna. Hay una señal que nosotros, hermanos, debemos de tener y es el Espíritu Santo. ¿Cómo se obtiene? Colosenses 2. Sepultados con él. ¿A dónde? En el bautismo. Y la señal se obtiene ahí, porque Pedro lo dijo, ¿verdad? Arrepiéntanse, bautícense. ¿Para qué? Para el perdón de sus pecados y para que reciban el don del Espíritu Santo. O sea que esa es la señal que es necesario tener para que cuando Jesús vuelva, nosotros seamos identificados como su pueblo y vayamos a disfrutar de la vida eterna. Dios les bendiga.